Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor en esta hora, deseando que la bendición y que la paz de Dios esté en sus vidas. Saludo también, en especial a nuestro pastor Jaime Acevedo, nuestra pastora Ruth Arco, a toda su familia, y como siempre lo hago, a todos mis hermanos de los templos anexos, pertenecientes a la iglesia de Talca Sur. Deseo que Dios esté bendiciendo sus vidas. Y también quiero agradecer al Señor esta nueva oportunidad que me concede de poder estar frente a vosotros por este medio de comunicación para compartir un día más la palabra del Señor, la escuela dominical, como es, cierto, lo que realizamos domingo tras domingo en nuestra iglesia. Ya lo sabemos todos, hoy lo hacemos por este medio, cierto, de comunicación, porque no nos hemos reunido aún de manera presencial, pero cuando ya el Señor, cierto, nos permita, lo vamos a volver a hacer. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Ya estamos finalizando el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cierto, que es lo que hemos estado estudiando. Como ya lo vengo mencionando todas las clases, estamos estudiando la denominada Semana 70 de Daniel o Gran Tribulación. Una semana, cierto, constituida por 7 años, semana de años. Y estamos a puertas ya de entrar al capítulo 21, que nos habla de una gran bendición para los hijos de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Pero hoy vamos a finalizar, cierto, el tema de el juicio ante el gran trono blanco, que lo hemos dividido en dos partes. La parte 1 la desarrollamos el domingo anterior y hoy cerramos este tema con la parte 2, el juicio ante el gran trono blanco. Parte 2 hemos denominado a la escuela de este día, para luego pasar ya al capítulo 21 de Apocalipsis y capítulo 22, bueno, de los cuales vamos a hacer un resumen. Vamos a trabajar ahí en 3 temas, 3 subtítulos, ya que se los anticipo. Uno de los subtítulos será Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Ese será un tema más. Luego, otro tema será la Nueva Jerusalén. Y por último, la venida de Cristo está cerca. Con esos 3 temas, espero Dios mediante podamos cerrar este libro de Apocalipsis, que como lo he estado diciendo en incansables oportunidades, lo que hemos desarrollado gracias al Señor hasta este momento es solo una guía para que nos interesemos y podamos ir aprendiendo de la palabra del Señor, específicamente de este libro que hemos estado desarrollando. Bien, antes que todo, habiendo saludado ya, agradecido al Señor, vamos a
pedirle al Señor en oración que Él nos dirija. Así que oremos al Señor. Buen Dios y Padre Santo Celestial, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro Salvador, inclinamos nuestro rostro en esta hora y le damos gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad que nos concede de poder estar aprendiendo su palabra. Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre porque reconocemos siempre que usted es digno de honra, de gloria y de alabanza. Le damos gracias, mi Dios, en lo particular le agradezco por la salud, la vida, por la obra redentora realizada a nuestro favor y a favor del mundo entero, y también queremos pedirle el perdón por nuestras faltas porque reconocemos que nos equivocamos cada paso que damos. Le ruego en este momento tome dominio de mi vida, Señor, me dé de su gracia, coloque palabras en mis labios que puedan bendecir a todos quienes van a tener la oportunidad de escuchar esta escuela dominical. También de gracia a todos mis hermanos, hermanas, para que puedan, Señor, interesarse en el estudio de su palabra. Y así como he dicho, Señor, esto es solo una guía para que podamos seguir estudiando en el tiempo u otros libros. Le ruego que usted nos siga dirigiendo para poder ir entendiendo, Señor, lo que usted nos quiere hablar por su palabra. Le ruego todo esto en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, hermanas, rápidamente, usted ya conoce mi forma de trabajo, vamos a recapitular para que nos podamos contextualizar desde la clase anterior. Teníamos, cierto, como subtítulo el juicio ante el gran trono blanco, y reitero, lo subdividimos en dos partes. En la clase anterior creo que avanzamos solamente 2 versículos de este tema, capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Respecto a esto decíamos, cierto, que el hecho que el trono que Juan veía, cierto, que Juan observaba, era blanco, indicaba o enfatizaba la pureza, cierto. Lo blanco siempre ha enfatizado, ha destacado la pureza, la santidad también, la justicia que emanan desde este trono. Y también dice este versículo, y al que estaba sentado en él. Determinábamos por la propia palabra del Señor la clase anterior que el que estaba sentado en este trono es Jesús, el Hijo de Dios, que también cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, hablamos de Dios propiamente tal, porque yo le decía que nosotros creemos, confiamos y conocemos por la palabra a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decía también este versículo delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos, ¿cierto? Ante la grandeza de Dios, yo le comentaba que está sentado, ¿cierto?, en el trono para juzgar. El cielo y la tierra, dice la palabra del Señor, desaparecen, literalmente huyen, ¿ya? Juan, con esta expresión, presenta el panorama, ¿cierto?, de la remoción de toda la creación mediante fuego. Y yo le leí alguna cita en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Segunda de Pedro 10:3. Le leí algunas citas la clase anterior, pero lo que Juan presenta aquí, cierto, es, como le digo, un panorama de la remoción, cierto, de toda la creación que nosotros conocemos mediante el fuego, y esto ya está preparando, cierto, está dando paso a lo que acabo de decirles hace algunos minutos, al cielo nuevo y a la tierra nueva, ¿cierto? Porque este orden actual está bajo el pecado y debe ser eliminado porque es un orden caído, para establecer un nuevo orden que, reitero, aquí en el capítulo 21 lo vamos a ir conociendo: cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Luego, versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando hablamos, cierto, de vi a los muertos grandes y pequeños, de esta visión, ya, bueno, de la visión del trono pasamos a la visión de los muertos, y cuando hablamos de los muertos grandes y pequeños, decíamos, cierto, que en lo relacionado a la muerte
y al juicio de Dios no hay excepción de personas, ¿cierto? Leía yo Hebreos 9:27. Esto nos está indicando, ¿cierto?, que cuando Juan ve, ¿cierto?, a los muertos grandes y pequeños ante el trono, esto nos está indicando, ¿cierto?, que no habrá nadie tan grande para escapar de este juicio, ni nadie tan pequeño, ¿cierto?, que no pueda participar en él. Y ahí yo le hablaba, ¿cierto?, de algunos que han tenido privilegios en la vida, privilegios políticos, económicos, sociales, pero eso no los va a eximir. Hablaba también de la realeza, no los va a eximir de este juicio. Y otros, como yo le mencionaba, ponía como ejemplos, ya no estoy diciendo que sean ellos los que van a estar en este juicio, eso no lo sé yo, la palabra va describiendo, ¿cierto?, quiénes son los que estarán, pero yo ponía de ejemplo a los inmigrantes, ¿cierto?, que tanto han sufrido en este último tiempo, en el mundo entero, ya, pero si alguno de ellos no acepta al Señor en su corazón, no por el hecho de ser inmigrante, por el hecho de ser una persona, ¿cierto?, que no ha gozado de los privilegios que otros han gozado, va a estar exento de este juicio. Ya este juicio es para grandes y para pequeños, para los que hayan sido beneficiados, ¿cierto?, con beneficios, con privilegios, y los que no hayan sido beneficiados también, si no han aceptado a Cristo, los unos o los otros, estarán frente a este gran trono blanco. Ya nos decía, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y lo último que puedo agregar, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, hablaba yo de los libros que fueron abiertos, que, ¿cierto?, eran los libros, ¿cierto?, de las obras. Y esto simplemente era porque, estamos frente a un juicio, el gran juicio del trono blanco es un juicio de condenación, ¿ya? Y se abren los libros de las obras porque, eso ya es un indicio de que este es un juicio de condenación, porque por obras nadie se salva. Nadie se salva, ¿cierto? La salvación es por gracia y misericordia de Dios. Este es un juicio de obras, por tanto entendemos que es un juicio ya de condenación. ¿Pero por qué se abren los libros de las obras entonces? Porque habrán grados de condenación, grados de castigo, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que aparezca en estos libros. Y finalmente, ya la evidencia final, ¿cierto?, de esta condenación se probará al momento que se abra el libro de la vida. Y, ¿cierto?, con tristeza lo decimos, en este libro de la vida no habrá ninguno de estos que estarán frente a este trono blanco, porque no aceptaron en el momento, ¿cierto?, en que tenían que hacerlo, a Jesús, al Señor, como su Salvador personal. Por lo tanto, ¿cierto?, nunca, ¿cierto?, estuvieron en el libro de la vida, y por tanto en aquel día, cuando este libro sea abierto, no serán hallados, no serán encontrados, no estarán inscritos en el libro de la vida. Este es, ¿cierto?, la evidencia final, ¿cierto?, que probará que no es el de las obras, ¿cierto?, el libro que finalmente condena, sino es el libro de la vida. ¿Ya? Esto yo le decía que había sido mencionado, este libro de la vida, en Apocalipsis 3:5, 13:18, 17:8, citas que usted las puede revisar después más adelante. Bien, continuamos. Esa es una recapitulación muy rápida para que contextualicemos, como siempre yo lo digo, de qué estamos hablando, ¿cierto? Y hoy continuamos para cerrar ya el tema del juicio ante el gran trono blanco. Vamos a continuar en el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿ya? Perdón, versículo 13, disculpe, versículo 13, dice lo siguiente: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sigue indicándonos la palabra del Señor que estamos frente a un juicio por obras, ¿ya? Bueno, este versículo en primer lugar, ¿cierto?, menciona el mar, en el sentido, ¿cierto?, de que los que murieron en él, al parecer tendrían una sepultura distinta a quienes fueron enterrados en un sepulcro, ¿cierto?, en un cementerio, ¿ya? Porque dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Ya pareciera
que nos da a entender que los que murieron en alta mar, como decimos nosotros, ¿cierto? Que perdieron su vida, tendrían un lugar diferente a los que fueron enterrados, ¿cierto? En un sepulcro. Pero no es tan así. Sin embargo, es necesario entender, ¿cierto? Que no puede estar refiriéndose a la literalidad del mar que hoy conocemos, ¿ya? Puesto que se recuerda usted que ya habíamos mencionado aquí en el mismo versículo 11 que la creación desapareció delante de Dios. Al decir la creación también está incluido el mar. Por lo tanto, mire, el versículo 11 de Apocalipsis 20 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyó la tierra y el cielo, es decir, la creación, incluido el mar. Entonces, acá dice: y el mar entregó los muertos que había en él. No, no lo debemos entender, ¿cierto?, de manera literal, porque el mar ya, ¿cierto?, no existía, sino que debemos entenderlo de otra manera, que lo vamos a ir explicando. Y también dice de la misma manera, ¿cierto?, que la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí, ¿cierto? Que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Está refiriéndose a la resurrección de todos los muertos para que comparezcan ante el tribunal de Dios. Como le digo, no debe entenderse, ¿cierto?, que las almas de quienes murieron en el mar permanecieron en él hasta el día del juicio. No, nosotros sabemos, ¿cierto?, que de acuerdo a incluso algunas lecciones anteriores, si usted tiene buena memoria podrá recordar que nosotros, de acuerdo a la propia palabra del Señor, íbamos determinando por la palabra del Señor, no por ideas nuestras, ¿cierto?, que el lugar de los muertos, ¿cierto?, hoy son dos lugares: el Hades, ¿cierto?, y el descanso intermedio, ¿cierto?, conocido antiguamente como el seno de Abraham, ¿cierto?, o la presencia del Señor. Tanto para los que mueren sin Cristo van al Hades, y los que mueren en Cristo inmediatamente a la presencia del Señor. Un lugar hoy, podemos decir, un lugar intermedio para luego pasar a la eternidad. Y los que mueren sin Cristo al Hades para luego pasar al infierno o al lago de fuego eterno. Entonces, los que murieron en el mar, en uno de esos dos lugares se encuentran. Bueno, en este momento tenemos que aclarar, estamos frente al juicio ante el gran trono blanco. Por tanto, los que murieron en el mar, como se hace mención aquí, se encuentran en el Hades. Por eso dice que también el Hades, ¿cierto?, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Entonces, lo que reitero, ¿cierto?, quiere decir que todos los muertos, los que murieron ahogados en el mar, como los restantes, ya en cualquier lugar, son llamados a juicio y ninguno puede evitar comparecer delante de Dios. Por eso dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Insisto, vuelvo a explicar, no quiere decir, ¿cierto?, que las almas de los que murieron en el mar quedaron en el mar. No es así. No debemos entenderlo de esta manera, no. Sino que, ¿cierto?, lo que quiere decir es que todos los muertos, hayan muerto en la mar, hayan muerto en la carretera, hayan muerto, ¿cierto?, en la montaña, hayan muerto en los hogares, en las ciudades, en los campos, todos los que murieron sin Cristo ahora tienen que comparecer ante, ¿cierto?, el juicio del gran trono blanco. A eso se refieren estos versículos que nosotros estamos leyendo, para, ¿cierto?, que no nos vamos a confundir pensando, ¿cierto?, que las almas de los que murieron en alta mar están allí en la profundidad del mar. No, están, ¿cierto?, en este caso específico están en el Hades. Ya por eso dice que todos. A eso hace referencia estos versículos. Bueno, inmediatamente a la comparecencia de estos, ¿cierto?, resucitados ya, viene el juicio. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, dice, ¿cierto?, el versículo 13 en su parte final: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, este juicio se establece
sobre la base de las obras. Ya lo venimos diciendo, es decir, de los hechos que prueban la condición de cada uno de los juzgados. Quien no acepta la gracia queda inexorablemente bajo el juicio de Dios en relación con sus propias obras. Ya hoy tenía la oportunidad de hablarle a un hombre de esto que estoy conversando con ustedes, porque es muy común encontrarse en la sociedad hoy día tuve la oportunidad de conversar con alguien ya que me presentaba este panorama que muchos presentan. ¿Qué pasa con una persona que hizo durante toda su vida el bien? Con una persona que fue buena, que hizo muy buenas obras. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Tiene asegurada la salvación? Me preguntaba este hombre, una persona. Ya antes de llegar a preparar incluso este estudio, tuve la oportunidad de conversar con una persona y ahí yo le podía explicar, y doy gracias al Señor porque me dio la oportunidad de hablar de su palabra. Yo me gozo por ello. No siempre uno tiene la oportunidad de enfrentarse a una persona y hablarle del Señor, no se da a cada momento, pero uno agradece al Señor cuando el Señor prepara ese momento, esa instancia, y yo le podía hablar de esto, que la salvación no es por obra, sino que es por gracia y misericordia de Dios. Ya, por eso es que le estaba diciendo recién aquí, quien no acepta la gracia, lo tengo anotado acá, queda inexorablemente bajo el juicio de Dios. Quien no acepta la gracia, la dádiva de Dios, ya es evidente que salvo la gracia, nada puede cancelar la sentencia sobre el pecado. Ya, yo le podía explicar hoy día a esta persona, como le digo, que me hablaba de esto, que sin lugar a dudas no es malo hacer buenas obras, no es malo ser buena persona, pero la salvación no es por gracia, no es por obra, es por gracia y misericordia de Dios. Y le podía explicar lo que le acabo de comentar, ¿cierto? Que solo la gracia puede cancelar la sentencia sobre el pecado, que es la muerte. Mire, leamos Romanos capítulo 6, nos va a confirmar lo que yo acabo de mencionar. Versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios. La gracia es un regalo, un don de Dios no merecido. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo por gracia y misericordia de Dios somos salvos. Solo el regalo de la gracia es la vida eterna en Cristo Jesús. Lo dice claramente aquí el versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que es importantísimo que nosotros aprendamos a vivir agradecido de Dios por esta dádiva, por este plan de salvación, este plan de redención, ¿cierto? Tan maravilloso, tan glorioso, este regalo venido del cielo, que es Cristo el Señor, una dádiva, ¿cierto? Un regalo que vino del cielo. Cristo el Señor para nosotros es el regalo que vino del cielo, ¿ya? Y esta dádiva, ¿cierto?, de Dios es la que a nosotros nos da la vida eterna, no nuestras propias obras. Ya hablamos en algunas lecciones anteriores de las obras. El inconverso muere en sus delitos y pecados y pasa por el juicio para condenación, ya cuyo grado será determinado por sus obras. Por eso es que estamos frente a un juicio de obra, no un juicio, ¿cierto?, para salvación. Es un juicio de obra por lo que acabo de leerle, ¿cierto? Porque el inconverso muere en sus pecados y delitos, ¿cierto? Y pasa por este juicio de condenación para determinar el grado, ¿cierto?, de su propia condenación por sus obras. Pero la salvación es por gracia y no, ¿cierto?, por obras. Eso le explicaba, como le comentaba yo, a una persona, a un varón, a un hombre hoy día que me preguntaba respecto a esto. Conversamos largamente. Yo me gozaba porque confío siempre, a veces uno cree que
solo habla, pero nos olvidamos que el que obra es nuestro Dios. Él puede, cierto, a través de su Santo Espíritu en algún momento colocar alguna de las palabras que yo pude haberle dicho a esta persona en lo más profundo del corazón de esta persona y transformar su vida. Lo puede hacer el Señor, lo puede hacer. Cuando Él, cierto, lo quiere hacer, ¿quién puede impedirlo? Entonces nosotros solo tenemos que predicar con fe, confiadamente. Cuando tengamos la oportunidad de hablar del Señor, de hablar de la salvación, de hablar de la gracia de Dios, no nos neguemos a hacerlo, hagámoslo, pidámosle al Señor que nos dé, cierto, que coloque palabra en nuestras vidas. Ya no es necesario que, digo, porque yo no lo hago, no es necesario, cierto, que usted ande parando a la gente en la calle, no me ha nacido hacer eso, pero en algún momento alguien abre la puerta para que usted le hable del Señor. Ya, para que usted le hable del Señor. Y hágalo con fe, confiando que la obra es de Dios. No trate usted de convencernos, no trate usted de cambiarlo, no se moleste si usted ve que la persona, cierto, sigue en su propia ley. No, usted hable de la palabra del Señor, predique. Ya, como siempre decimos, el Espíritu Santo de Dios actúa sin palabras y no es oída su voz. Tal vez esta persona a la que yo le hablé puede que pase mucho tiempo, a lo mejor años, y va a hacer caso omiso a las palabras que Dios puso en mis labios para que yo le hablara. Pero confío que en algún momento de su vida puede que pueda recordar alguna palabra, el Espíritu de Dios pueda orar en su vida. Tal vez, ¿por qué no pensarlo a lo mejor en el momento ya que está expirando su vida? Puede que se acuerde de la palabra del Señor. Yo le hablaba también hoy día del malhechor en la cruz, porque él se sentía en cierta medida condenado. Yo le decía, ¿por qué se siente usted condenado? Mire, el malhechor en la cruz no era un hombre bueno. Ya dice la Biblia que era un malhechor. ¿Qué fechorías había cometido? La Biblia no los detalla, pero dice que era un malhechor, o sea, no era una blanca paloma. Yo se lo presentaba como ejemplo, pero en ese último instante de su vida, clamó a Dios, clamó al Señor. Ya, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya, lo perdonó en ese momento el Señor porque ese hombre lo reconoció. Yo podía tomar esos versículos y decirle que era necesario reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, aceptarlo en lo más íntimo de nuestro corazón. Y eso nos abría la puerta a la salvación, no las obras. Ya, lo mismo, cierto, que estamos estudiando aquí. Se fija, me sirvió hoy día para poder hablarle a esta persona. Oremos ahí, cuando usted se acuerde por esta persona, para que Dios obre en su vida. Bueno, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya? Aquí aparecen personificadas la muerte y el Hades, dos elementos, ¿cierto? Que son lanzados al lago de fuego, donde ya estaban, ¿cierto?, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Bueno, ¿qué podemos decir a esto? La muerte es el último enemigo del hombre a causa del pecado, que será eliminado. ¿Ya? Eso lo dice la propia palabra del Señor, 1 Corintios. Te reitero, la muerte es el último enemigo. Tenemos varios enemigos, ¿ya? Pero la muerte es el último que será, ¿cierto?, eliminado. 1 Corintios dije capítulo 15. El último de nuestros enemigos que será eliminado es la muerte. Versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ya? Y aquí dice la muerte y el Hades, ¿cierto?, fueron lanzados. Acabo de leer el versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya? Porque mientras exista la muerte no va a existir la eternidad. Por tanto, el último enemigo nuestro es la muerte. Y aquí también vemos que también será eliminada. 1 Corintios 15, 26 así también lo reafirma. La muerte quedará, ¿cierto?, inoperante, porque en el reino eterno de Dios no habrá muerte. Ya estamos por llegar a cielo nuevo y tierra nueva, el reino eterno de Dios, a la nueva Jerusalén. Ya
y allí no habrá muerte. También lo dice la palabra del Señor, y esto es mucho motivo de mucho gozo para nuestras vidas. Debe serlo, amado hermano. Nosotros debemos despegarnos un poco de las cosas materiales y, como por ahí aprendimos, ¿cierto?, debemos andar también poquito preocupados de las cosas espirituales. ¿Ya? Yo decía, ¿cierto?, que los resucitados para vida eterna serán revestidos de inmortalidad. Primera de Corintios 15, en el versículo 53, y también le estoy mencionando que esto debe provocarnos gozo, alegría, ya en nuestras vidas. No solamente nuestro gozo, nuestra alegría debe ser por las cosas terrenales, esas son solo añadiduras, sino que debe ser por estas celestiales, que estas son imperecederas. Estas son imperecederas, ¿cierto? Por eso le decía que una de las mayores gratitudes que debe haber en nuestras vidas es, ¿cierto?, esta gracia que Dios nos ha dado, nos ha regalado, este plan de redención que solo por amor, por misericordia, lo hizo extensivo a nuestras vidas. Aquí también tenemos una razón por la que estar siempre contentos en medio de las pruebas, las dificultades, que no es fácil. Lo entiendo, sé que no lo es, pero por eso el Señor nos tiene ahora frente, ¿cierto?, a esta palabra, para que busquemos razones para ser felices en el Evangelio. No solamente nos miremos cuando estamos probados, cuando estamos enfermos, cuando estamos abatidos. Yo sé que es normal que nos entristezcamos porque somos de carne y hueso, pero ese también es un momento para reflexionar y pensar: ¿qué tengo ahora para ser feliz? ¿Qué tengo ahora para que en mí haya gozo, haya alegría, haya gratitud? Lo que dice el versículo 53 de Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa bendición es para usted y es para mí. Esto mortal se vista de inmortalidad. Esto mortal sufre. Esto mortal se enferma. Esto mortal, ¿cierto?, se decepciona. Esto mortal se deprime. Pero un día será vestido de inmortalidad. Por eso es necesario, ¿cierto?, que la muerte, ¿cierto?, vaya también a este juicio final. Vaya, ¿cierto?, a este lago de fuego y azufre. Porque la muerte es también nuestro enemigo. Porque la muerte vino a raíz del pecado. Entonces, también es necesario que esto ocurra. Porque, como les estoy diciendo, las naciones de la nueva, ¿cierto?, de la nueva creación tendrán vida a perpetuidad. El mismo, bueno, eso lo vamos a ver luego. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas cosas que a veces vivimos, bendito el Señor, con algo de tristeza, algo de aflicción, van a pasar. Lo dice la palabra del Señor, por eso me gozo en esta hora de escuela dominical. Voy a leer de nuevo porque yo sé, siempre anhelé llegar a estos versículos, a estos capítulos, a este capítulo 21 tan glorioso. Sé que tenemos poco tiempo, vamos a hacer un resumen de esto que estoy leyendo acá, pero yo sabía que iba a ser de bendición cuando llegáramos a este momento que dice aquí, lo vuelvo a leer, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. La muerte fue lanzada al lago de fuego, junto, ¿cierto?, al Hades, ¿cierto?, junto al diablo, al anticristo, al falso profeta y todos sus seguidores. Ya no habrá muerte, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya la muerte no podrá alcanzar nuevas víctimas. Mire qué hermoso lo que nos está enseñando el Señor en esta hora. Bendito el Señor. Esto sí, sin lugar a dudas, es algo absolutamente necesario, ¿cierto? No podrá ser experimentado en plenitud, ¿cierto?, la vida eterna hasta que la muerte no sea eliminada de la existencia, ¿ya? Y hoy día, sin duda, los creyentes tenemos vida eterna, la sentimos, la vivimos como una realidad personal y espiritual, ¿cierto? Pero no es menos cierto que también los creyentes, poseedores de la vida eterna, hoy día morimos, ¿cierto?
vamos a un sepulcro. Existe esta separación, ¿cierto?, del cuerpo con el alma y el espíritu, es decir, vamos, si el Señor no viene antes, vamos a tener que morir. Aún siendo nosotros los acreedores, los dueños por la gracia de Dios de la vida eterna, debemos experimentar la muerte. Pero cuando ya, ¿cierto?, bendito el Señor, haya pasado este momento del juicio del trono blanco, que no es para nosotros, y ya se establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, la muerte será completamente abolida y ya no podrá tener más víctimas a su favor. Bendito el Señor, me gozo en este momento porque es una bendición que anhelamos hoy día. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, las cosas de estos tiempos que son difíciles. En estos tiempos vivimos momentos difíciles y todas estas cosas, a eso se refiere con las primeras cosas, estas cosas que estamos viviendo, que no las viviremos luego en la eternidad, ya van a pasar un día. Pareciera que cuando estamos probados y nos dicen eso no es suficiente, ¿cierto? Porque queremos que pasen ahora, pero nosotros no podemos manejar la voluntad de Dios. Dios sabe por qué pasan muchas situaciones, por qué nosotros mismos pasamos situaciones, pero todas estas un día quedarán atrás. Espero, amado hermano, que sea suficiente para nosotros hoy la palabra de Dios, porque muchas veces cuando hay un consejo, cuando alguien está probado, está enfermo, está abatido, y uno le habla por la palabra, pero todas estas cosas van a pasar, mi amado hermano, mi amada hermana, le dice uno, para muchos no es suficiente. Para muchos no lo es, y se deprimen, se decaen, muchos se van, se alejan, dejan al Señor, porque no es suficiente esta palabra para ellos. Quieren algo tangible, algo en el momento. Amado hermano, yo sé que hay momentos difíciles. Nosotros, domingo tras domingo, estamos recibiendo peticiones de oraciones por situaciones muy extremas en la congregación. Probablemente, cierto, para más de alguien, esta palabra puede que no sea suficiente. Si alguien está con un tremendo problema, ya decirle que estas cosas van a pasar y que, cierto, ya, cierto, no tendrán, cierto, sobre nosotros ninguna potestad en la vida venidera, muchas veces no es suficiente. Espero que para usted, espero que para mí, en este momento, cierto, esta palabra sea suficiente. Esta palabra pueda alentarnos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga grandemente. Como le decía, porque es necesario que la muerte desaparezca finalmente, ¿cierto?, de esta nueva vida, porque la muerte vino, ¿cierto?, como consecuencia del pecado. Ya, mire, Romanos, no sé si lo leí, lo vuelvo a leer. Romanos 5, versículo 12, dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, nos va quedando muy claro en esta hora que donde, cierto, no hay pecado, ni puede haberlo en esta vida venidera, ya tampoco es posible que allí esté la muerte. Eso debemos entenderlo. ¿Por qué insisto en esto? Para que podamos entender lo glorioso de la eternidad. Porque a veces también sé que muchos todavía dudan de la vida eterna. Todavía dudan, ¿cómo será eso? Ya aquí el Señor nos está hablando, nos está explicando por qué razón, cierto, es necesario que la muerte también vaya a este lago de fuego, es decir, que sea completamente abolida, que no tenga ninguna, cierto, potestad sobre las víctimas, cierto, que ha tenido hasta hoy, porque eso no va a pasar, cierto, en esta nueva tierra, en este nuevo cielo, en esta nueva vida que el Señor nos va a entregar. Y el versículo 15, para ya ir cerrando este tema del juicio ante el gran trono blanco, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya lo hemos dicho, que aquí, bueno, lo que Juan hace es describir, cierto, el fin definitivo
de quien no tiene salvación, el destino definitivo, ¿cierto?, de quien no tiene salvación. El registro en el libro de la vida condiciona el lugar de la eternidad. Perdóneme que tome, ¿cierto?, la experiencia que tenía hoy día de hablar con una persona, pero le hablé de estas cosas. Dos caminos hay, ¿cierto?, para el hombre en este tiempo. La vida eterna o la perdición eterna. Uno busca por ahí como acomodar un poco para que no sea tan chocante para la persona que está escuchando, ¿cierto? Porque si le digo el infierno eterno, a veces no quieren escucharnos más. Entonces yo le podía decir, ¿cierto? Hay dos caminos, ¿cierto? La vida eterna, ¿cierto? O la perdición eterna, ¿ya? ¿Y qué condiciona esto? Estar registrado, inscrito en el libro de la vida. La muerte es la consecuencia de no tener al Hijo. Es decir, quien se niega a reconocer a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios, nunca tendrá vida eterna, porque fue el mismo Señor Jesucristo también quien lo dijo en Juan 3:16. ¿Ya? Y por eso estamos claros que la salvación no es por obra, sino es por gracia, ¿ya? Pero la gracia no nos exime de creer. La gracia no nos exime ya de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque usted puede decir, bueno, pero si es por gracia, yo no tengo que hacer absolutamente nada. La gracia de Dios, ¿cierto?, llega a mi vida y yo soy salvo, pero eso no lo exime a usted de creer, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en lo más profundo de nuestro corazón. Juan 3:16. Palabras que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios murieron, sin Dios se pierden para siempre. Esa es una realidad absoluta. Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios murieron y sin Dios se pierden para siempre. Esa es una realidad absoluta. Pero hoy aún es tiempo. Hoy aún es tiempo. Por eso es que es importante la predicación, es importante que hablemos, es importante que le pidamos al Señor que nos dé la oportunidad, la instancia, que nos abra una puerta en algún momento para hablarle a alguien. ¿Ya? Finalmente, ¿qué podemos decir? A lo que hemos estado, ¿cierto?, aprendiendo en este día. La eternidad sin Dios es un infierno sin término. ¿Ya? Algunos por ahí andan anunciando la idea de una destrucción final de los malvados. Este es un buen recurso, ¿cierto?, para los sentimientos del hombre. Claro, porque ir al infierno, ¿cierto?, y si allí hay una aniquilación, un término, ¿cierto?, de los malvados, no sería tan finalmente tan malo ir al infierno, piensan algunos, porque allí hay una aniquilación, un término ya de la vida, pero no es así. La eternidad sin Dios es un infierno sin término, ¿ya? Y esto que algunos andan hoy día diciendo que allí va a haber una aniquilación final no tiene ninguna base bíblica, ¿ya? No con esto quiero, ¿cierto? No me gusta mucho, ¿cierto? Me cuesta un poco hablar del infierno eterno porque entiendo a las personas cuando rechazan, ¿cierto?, esto, pero también tenemos que ser, ¿cierto?, verdaderos, y no podemos esconder esto porque también tenemos que decir la verdad, que existe un infierno y que es eterno, pero siempre acompañado de esa predicación, esa enseñanza. Cuando haya que darla, debemos también de inmediato dar
la enseñanza de la gracia. Las personas no tienen por qué ir allí si el infierno no fue preparado para los hombres. No fue preparado para los hombres, fue preparado para el diablo y sus seguidores, ya no para los hombres. Lo dice la Biblia, lo hemos visto también en esta lección. Entonces, no soy de la idea, ¿cierto?, de en este tiempo aún estar enviando a todo el mundo al infierno. No, porque la gracia todavía está, ¿cierto? El plan de salvación está hoy día, perdón, hermano, está hoy día absolutamente vigente. Pero este termina cuando morimos, cuando partimos. Ya después no hay esperanza. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a dejar hasta aquí la escuela dominical. Ya creo que hemos podido desarrollar una guía para seguir estudiando, ¿cierto?, el juicio ante el gran trono blanco. Hemos tratado de ser lo más claros posible, ¿cierto?, estableciendo que este es un juicio de condenación, juicio en el cual no vamos a estar los cristianos, porque nosotros, ¿cierto?, tuvimos parte en la primera resurrección. Los que aquí, ¿cierto?, los que no tuvieron parte en la primera resurrección y tienen parte en esta segunda resurrección, son los que van al, ¿cierto?, juicio ante el gran trono blanco. Gracias al Señor por tantas bendiciones que, ¿cierto?, nos entrega a los que hemos creído y confiado en Él. Que Dios nos ayude para ser fieles, para seguir adelante. Yo me gozo al estudiar este libro porque va confirmando, ¿cierto?, todas las bendiciones para los hijos del Señor, para los que, ¿cierto?, hemos abrazado la fe, hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, hemos creído en el Señor, le hemos recibido en nuestras vidas. Aquí su palabra nos va entregando bendiciones, ¿cierto?, que no son perecederas, que son eternas, ya, y que son las bendiciones que también es importante. Termino con esto: tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender, ¿cierto?, a valorar. No solamente tenemos que quedarnos en la prosperidad, ya, en el beneficio momentáneo. Sí, todos queremos estar bien. Yo tampoco quiero pasar por pruebas, tampoco quiero enfermarme, tampoco quiero tener dificultades. Pero mientras no sea completa nuestra redención, es muy probable que más de algunos vamos a pasar por estas cosas. Pero aquí el versículo 4 de Apocalipsis 21 dice que en la nueva vida todas estas cosas pasaron. Bendito el Señor. Todas estas cosas viejas van a pasar un día en la nueva vida, en esa vida que nos espera. Qué glorioso, qué maravilloso es creer en esa nueva vida, es creer en ese lugar que ya lo vamos a determinar en las próximas 3 lecciones. Vamos a hacer un resumen del capítulo 21 y 22 y vamos a estar hablando, ¿cierto?, de la esencia misma de aquella vida que nos espera. Creo que ya es momento de hablar de esa nueva vida que nos espera. Ya es momento. Hemos hablado de toda esta semana 70 de Daniel, hemos descrito los juicios, todo lo que viene sobre la humanidad, pero creo que ya ha llegado el momento de hablar, ¿cierto?, de esa nueva vida que nos espera a nosotros. Que Dios le bendiga. Alabo a Dios, me gozo en esta hora de escuela dominical, en la palabra del Señor. Me gusta mucho el final del libro del Apocalipsis. Siempre me ha gustado, porque qué maravilloso es esperar este cielo nuevo y esta tierra nueva. Qué maravilloso, es algo incomprensible para la mente humana. Cuesta comprender, cuesta entenderlo, pero hermoso también poder vivirlo, poder creerlo, ¿cierto? Que Dios bendiga su vida y, insisto una y mil veces, es importante que aprendamos a valorizar, a dar un valor, ¿cierto?, a estas bendiciones, ¿cierto?, que son tan maravillosas para el ser humano, tan maravillosas. Muchas veces lo decimos, pero que no sea solo de labios. Hemos dicho, ¿cierto?, que la salvación no se compra con plata ni con oro. Obviamente, pues, amado hermano, hoy día los hombres intentan llegar, hoy día hay ya grandes planes, hay multimillonarios que están empeñados en conquistar Martes. Pueden conquistar todo lo que se les venga a la mente, ¿cierto? Pero nunca podrán conquistar este cielo nuevo y esta tierra nueva si no aceptan a Cristo en sus vidas, no aceptan a Cristo en sus corazones. La necedad del hombre, tratar de conquistar Martes. ¿A dónde mandó Dios a conquistar al hombre? Lo mandó a conquistar la tierra. Lo mandó, ¿cierto?, a señorear en la tierra, no a Júpiter, no a Marte. Ahí podemos apreciar qué necio es el hombre.
Qué necio es el ser humano, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A dónde nos mandó Dios? ¿Cierto? A poblar, a conquistar, a gobernar a la Tierra, no a otros planetas. Pero el hombre se ha empeñado en conquistar Marte, en conquistar la Luna. Bueno, ya llegó el hombre a la Luna, ya llegó el hombre a Marte. Bien, por ellos que lleguen a aquellos lugares. Pero si hay algo que no pueden conquistar, mientras no acepten a Cristo en sus corazones, es este lugar al cual nosotros vamos, este cielo nuevo y esta tierra nueva. Pero qué glorioso, usted y yo lo hemos conquistado si somos fieles al Señor. Que Dios le bendiga, oremos a Dios. Padre, gracias por el consejo de su palabra. Señor, hemos estado describiendo este juicio del gran trono blanco con tristeza hoy, mi Señor, porque sin lugar a dudas no quisiéramos ver a nadie en aquel lugar, porque entendemos que es un lugar sin esperanza, es un lugar de condenación, porque el hombre se negó, ¿cierto?, a vivir, a aceptar a Jesús en su corazón y llegó a esta instancia final que es muy terrible. Estremece, Señor, el saber que ya en ese momento no hay esperanza, más también nos llena de gozo y de alegría en esta hora de escuela dominical, el saber, Señor, que nosotros hemos conquistado una patria mejor. Gracias, Señor. Ayúdenos hoy para serle fiel, para seguir adelante, para mirar, mi Señor, esa patria mejor también. La necesitamos, Señor, tener esa esperanza, necesitamos tener esa fe suficiente, Señor, para mirar esa patria celestial, porque a veces, Señor, pasamos pruebas y dificultades en esta patria que vivimos. Por tanto, Señor, ayúdenos a vivir también, Señor, en esa esperanza de esta patria celestial, para que nuestra alma encuentre paz, encuentre tranquilidad, encuentre, Señor, un refrigerio al mirar, Señor, las tan grandes bendiciones que esperan a los suyos. Gracias, confirme esta su palabra en nuestras vidas y ahora le ruego su bendición y que nos levante de esta oración en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, una vez más, deseo que Dios le bendiga. Reitero mi saludo a nuestros pastores, a todos mis hermanos de la iglesia Talcasur, los templos anexos. Y como ya le he mencionado, vamos a resumir, Dios mediante, si el Señor nos da los tiempos, los dos capítulos que quedan de Apocalipsis, 21 y 22, en tres grandes temas, cierto que ya le he mencionado. Cielo nuevo y tierra nueva será un tema, la nueva Jerusalén será un segundo tema, y finalmente la venida de Cristo está cerca será el último tema que vamos a revisar de este libro de Apocalipsis. Así que, bueno, Dios mediante, si así el Señor lo permite, nos vemos en la próxima escuela dominical. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.